curso de Simulación Clínica 2 del tercer año. Esta es la bibliografía de la clase. Los libros están disponibles en la biblioteca y los artículos pueden encontrarlos online. El tema de esta clase tiene relación con lo que vamos a ver en la primera unidad del curso, las restauraciones indirectas. Los objetivos de la clase serán revisar los elementos estructurales de la anatomía de los dientes posteriores, definir lo que es una restauración indirecta, sus indicaciones, la clasificación, las etapas clínicas en su confección, cuáles van a ser los principios generales de las preparaciones inlays y los tiempos operatorios. Ustedes van a verse enfrentados a situaciones en donde la indicación de tratamiento de una lesión de un diente posterior ya no es una restauración directa, por la magnitud de la lesión. En otros casos, la cantidad de restauraciones a realizar demandaría una gran cantidad de tiempo del paciente en el sillón, por lo que esta alternativa de tratamiento permite trabajar por cuadrante o por arcada completa con un menor tiempo clínico. Se utilizarán modelos de trabajo que serán preparados por el laboratorio. Modelos donde van a ser confeccionadas las restauraciones y las que luego serán instaladas en las preparaciones que están realizadas en el paciente. Los dientes posteriores poseen elementos anatómicos estructurales que le otorgan resistencia a un diente sano. Estos son el grosor de la dentina alrededor de la cámara o de la dentina interaxial, la zona del reborde marginal, el techo de la cámara pulpar y las cúspides estando intactas. Acá vemos la distribución de estos componentes en la corona clínica de un diente posterior del paciente. Vamos a definir una restauración indirecta, aquella que es fabricada en el laboratorio, sobre modelos de las preparaciones hechas a los dientes y luego van a ser cementadas en dichas preparaciones. ¿En qué situaciones va a ser necesario indicar este tipo de restauraciones? Caries extensas, fractura de las cúspides, algún defecto estructural del diente, pérdidas extensas de tejido y dificultad de retención para las restauraciones convencionales. ¿Cuáles van a ser las ventajas de estas restauraciones indirectas? Al estar trabajando varios dientes, podemos, como vimos, utilizar cuadrantes para el tratamiento, ahorrar tiempo de paciente en el sillón. Como esto lo va a realizar el laboratorista, vamos a obtener una mucho mejor morfología oclusal. Por lo tanto, vamos a obtener muy buenos contactos oclusales y proximales. El material a utilizar tiene muy buenas propiedades mecánicas y finalmente el pulido obtenido por el laboratorio es bastante bueno. Hay numerosos artículos que investigan la relación existente entre la ausencia de tejido dentario y la resistencia de un diente. Se ha visto que en la medida que se va perdiendo tejido por una lesión o por una preparación, la resistencia del diente va disminuyendo y por lo tanto será necesario modificar el tipo de desgastes. Se puede observar en este diente un molar inferior, el cual además está tratado endodonticamente, como en la pared distal se ha producido una fractura vertical que atenta contra el pronóstico de este diente. Cuando el remanente del diente es suficiente, pese a que tenemos una preparación de gran tamaño, es posible realizar una restauración directa, la cual de todas maneras quedará en observación en los futuros controles. Sí, hay que tener cuidado cuando uno se extrema en la indicación o en los límites de resistencia del diente, ya que puede pasar de que algunos dientes que aparentemente son resistentes pueden tener problemas en el futuro luego de que empiecen a cumplir su función. Vamos a clasificar entonces las restauraciones indirectas desde el punto de vista de la cobertura. En este caso vamos a llamar restauraciones indirectas intracoronarias o inlays a aquellas que se encuentran alojadas en su totalidad dentro de la pieza dentaria. Y aquellas que son extracoronarias u onlays, vamos a llamarlas a las que recubren, protegen o reconstruyen también alguna cúspide. El material de confección de estas restauraciones puede ser de la familia de los metales, como puede ser el oro, plata paladio, níquel cromo o algún otro tipo de aleación. Resinas, hay varias resinas
de uso de laboratorio que se pueden aplicar, y también pueden ser de porcelana, con diferentes tipos de confección. Las etapas clínicas en la confección de una restauración directa. En este caso, para la confección de una restauración indirecta metálica, va a ser que en el modelo de trabajo el laboratorista va a confeccionar un patrón de cera de la restauración definitiva, reconstruyendo todos los elementos anatómicos. Este patrón de cera será posteriormente transformado en metal mediante la técnica de la cera perdida, tema que vamos a ver más adelante en la clase de laboratorio. El laboratorio envía entonces a la clínica esta restauración terminada, la que será cementada sobre la preparación que tiene el paciente. En el caso de ser una restauración indirecta estética, ya sea cerámica o resina, se utiliza un procedimiento más o menos similar. Para obtener el modelo de trabajo necesitamos tomar una impresión, ya vamos a ver de qué se trata esta etapa, y dentro de los materiales para tomar esta impresión tenemos principalmente los elastómeros y como representante principal las siliconas, ya sea de condensación y adición. Dentro de los elastómeros también existen otros materiales de otros tipos, pero han ido quedando en desuso. Los objetivos principales de una restauración provisional, que debe ser colocada posterior a la confección de la preparación, es mantener la estabilidad proximal del diente mientras la impresión se va al laboratorio, mantiene además el espacio interoclusal, protege la pulpa, mantiene o promueve la salud periodontal, impidiendo que los tejidos a nivel proximal puedan introducirse dentro de la preparación, y además al clínico le permitiría verificar también el espacio interoclusal entre la preparación y el antagonista, para verificar si los desgastes son adecuados. Los materiales a utilizar para confeccionar restauraciones provisionales pueden ser acrílicos mejorados o también resinas. Acá vemos una restauración provisional que se está confeccionando en estos dos dientes. Estos provisorios se confeccionan directamente en boca, ya que deben quedar confeccionados en la misma sesión detallado de la preparación biológica. Una vez listos, son fijados a las preparaciones mediante cementos temporales. Para generar esta fijación, vamos a utilizar varios elementos de cementación. Entre ellos están los temporales, como los cementos en base a óxido de zinc eugenol, y hay también algunos cementos que no contienen eugenol. Y para producir la cementación definitiva tenemos tres materiales: el cemento fosfato de zinc, el vidrio ionómero de cementación y la resina de cementación. Para poder realizar o confeccionar una preparación biológica, es necesario que recuerden ustedes cuáles son los principios generales de las preparaciones. Acá los tenemos y los vamos a ir revisando. La protección del remanente dentario, una forma de retención y resistencia del diente, solidez estructural tanto para la restauración como para el diente, integridad marginal de la preparación y que además esta preparación pueda proteger el periodonto. Para proteger el remanente dentario siempre es indispensable saber cuánta dentina remanente vamos a dejar, saber que la pulpa tiene la capacidad de reacción frente a los diferentes procedimientos, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el calor friccional de nuestros elementos rotatorios, tener mucho cuidado de secar la dentina o ejercer presión con nuestro elemento rotatorio. Vamos a ver entonces cómo se realizan las preparaciones biológicas para inlays, en este caso metálicos. Las características generales de las preparaciones para inlays metálicos son que está siempre respetando el primer principio, debe ser lo más conservadora como sea posible. La gran diferencia con las preparaciones para restauraciones directas es que en este caso las paredes cavitarias van a tener una divergencia hacia oclusal entre 4 y 10 grados para permitir la inserción de la restauración. La extensión oclusal en sentido vestíbulo lingual no debe exceder el 50% de la distancia intercuspidea, teniendo como centro el surco mesiodistal. Si excede ese ancho o esa dimensión, ya es necesario
por lo tanto indicar otro tipo de restauración. Los contactos oclusales deben estar enteramente en el material restaurador o en el esmalte. Y el eje de inserción de esta restauración debe ser idealmente perpendicular al plano oclusal de la pieza que estamos preparando. Acá vemos un gráfico en donde podemos ver cómo se delimita entre las líneas azules el área oclusal y por lo tanto nuestra preparación debiera tener no más de un 50% de ancho en esa zona oclusal. Vamos a recordar también algunos términos relacionados con las dimensiones de una preparación. A nivel oclusal, la profundidad va del exterior hacia el piso cavitario pulpar y el ancho está medido entre la pared vestibular y la pared palatina o entre la pared vestibular y la pared lingual. Y en el caso de una restauración o una preparación ubicada en la zona proximal, vamos a tener en cuenta de que el alto corresponde a la dimensión entre la zona más oclusal y cervical y la profundidad va a ir desde la superficie del diente hacia el interior de la preparación en la pared axial. En el caso de este tipo de preparaciones, la forma de la piedra de diamante o fresa que vamos a utilizar para conformar la pared de los cajones será troncocónica, la que por la angulación de sus lados activos nos va a dar la divergencia que necesitamos en nuestra preparación. ¿Cuál es la forma que vamos a dar a nuestra preparación para que otorgue resistencia y retención a nuestra restauración, pero al mismo tiempo al diente? Las paredes vestibular y lingual entonces deben cumplir el requisito que deben ser divergentes hacia oclusal entre 4 a 10 grados, dado por la angulación de la parte activa lateral de nuestra fresa, y que a través de esta angulación se puede obtener la máxima retención entre la restauración al diente, dado por el roce de estos elementos. ¿Cuáles van a ser las etapas clínicas para la confección de una preparación biológica para restauración indirecta? En este caso lo vamos a ver desde el punto de vista del orden cronológico. Recordemos entonces los tiempos operatorios generales de una restauración directa y dentro de ellos también es necesario que antes de comenzar el tallado prestemos atención a algunos aspectos que van a influir en las características de la preparación en particular que vamos a hacer en un diente en específico. Tenemos eso sí siempre que observar la anatomía dentaria de tal manera de reconocer los elementos anatómicos del área oclusal, analizar la oclusión del paciente y del diente para determinar dónde están los puntos de contacto. Si es necesario corregir el plano oclusal del diente antagonista debemos hacerlo. Realizar un diagnóstico pulpar del diente a tratar. Un buen examen radiológico de tal manera de determinar también la presencia de algunas otras lesiones. Y podríamos utilizar también la transiluminación para poder determinar la presencia de otras lesiones de caries. Vamos a ver también qué relación de contacto tiene con los dientes vecinos, el estado periodontal, y por lo tanto es muy importante que nosotros realizamos previo al tratamiento una eliminación de tártaro y de placa bacteriana. Debemos también observar cuál es el color de nuestro diente en caso de indicar una restauración estética y debemos preparar también el campo operatorio. Dentro de la observación más que tiene que ver con la anatomía de los dientes y sobre todo del área oclusal, debemos identificar o caracterizar la convexidad de las caras proximales libres, observar la profundidad de los surcos, la altura de las cúspides y la ubicación de las fosas, porque estos elementos van a determinar por lo tanto las características finales de nuestra preparación. En esta figura se puede observar cómo la anatomía de un premolar a nivel cervical puede afectar la cantidad de dentina remanente por dentro de la preparación, obligando a modificar las características de ella. También a nivel externo, es necesario tener en cuenta las características de la cara oclusal y de las cúspides, de tal manera de respetarlas mientras estamos realizando los desgastes. Los elementos rotatorios principales o más importantes que vamos a utilizar son piedras montadas de diamante cuando vamos a trabajar en esmalte, principalmente las
momentos iniciales de confección de nuestra preparación, y fresas de carbide cuando estamos trabajando en dentina. Dentro de los tiempos operatorios generales, en la etapa de confección de la preparación, propiamente tal, vamos a ver cómo vamos a ir realizando los desgastes de una preparación de restauración indirecta. Estos tiempos son apertura, extensión, conformación, extirpación de los tejidos deficientes remanentes y terminación de la preparación. Comencemos entonces. Para iniciar la preparación dentaria, el tiempo operatorio en este caso se llama apertura, y a diferencia de la imagen, nosotros lo vamos a realizar con una piedra de diamante redonda, con la cual vamos a empezar a delimitar la posición de nuestra preparación y además determinar la profundidad. Una vez que hayamos identificado la posición de la preparación, vamos a extenderla o aumentar su ancho, y para eso vamos a utilizar una piedra de diamante troncocónica de extremo redondeado, y eso nos va a ayudar a aumentar la extensión en sentido mesiodistal y también la extensión en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual o ancho. En algunos casos, al tallar nosotros un solo cajón y incluir dentro del tallado de la preparación los surcos secundarios de la zona contraria a este cajón proximal, es probable que se determine una forma dentaria llamada cola de Milano. Esta forma de preparación se debe a que va a existir, por lo tanto, una zona más ancha en la zona de los surcos secundarios y una zona más angosta, que sería muy similar a la zona del istmo, y por lo tanto este tipo de preparación va a poder permitir una traba mecánica de la restauración cuando ésta quiera movilizarse en sentido mesiodistal. El tamaño de nuestra preparación a nivel oclusal, bueno, vamos a proceder a la conformación de nuestro cajón en la zona proximal. Para eso vamos a identificar la zona donde va a quedar ubicado nuestro cajón y vamos a acceder a esa zona y a extendernos hacia la zona cervical con una fresa redonda en búsqueda de la lesión que se ubica en esa zona. A diferencia de lo que muestra la figura, que está utilizando una fresa troncocónica, nosotros por precaución, para impedir la sobreextensión de su preparación, vamos a utilizar una fresa de carbide redonda, con la cual vamos a extender en la zona de la fosa secundaria hacia cervical nuestra preparación para determinar, por lo tanto, la altura del cajón proximal. Luego de haber obtenido la altura final, con la fresa ahora troncocónica extremo redondeado de carbide, vamos a proceder a dar el ancho del cajón proximal sin todavía romper la pared proximal. Una vez que ya tenemos identificado cuál es nuestra pared axial, la extensión ocluso cervical y determinación del piso cervical, y además determinado el ancho vestíbulo palatino o vestíbulo lingual del cajón proximal, procedemos a la apertura del cajón proximal hacia la cara libre utilizando una fresa de diamante más delgada. También existe otra técnica que permite eliminar este tejido utilizando un elemento manual. Eso va a permitir finalmente que obtengamos una preparación totalmente expulsiva hacia oclusal, con paredes lisas, bien identificadas, ángulos internos redondeados, y que va a permitir entonces la entrada y salida del material de restauración. En caso de necesitar retención secundaria, algunos autores recomiendan la confección de surcos en la zona de algunos ángulos del cajón proximal, y para eso se utilizan fresas troncocónicas de extremo redondeado muy delgadas para generar esos surcos. Eso va a permitir además
un aumento de la retención de la preparación cuando ésta quisiera movilizarse en sentido vestíbulo palatino, ya que va a quedar trabada a través de sus surcos. En caso de existir todavía tejido afectado, nosotros vamos a determinar primero o vamos a tratar de confeccionar una preparación que trate de conservar la mayor cantidad de tejido posible. Y si quedara algo de tejido afectado por caries, este va a ser extirpado en forma localizada y posteriormente vamos a reconstruir esa pared que fue afectada por la lesión con algún material de restauración, que puede ser vidrio ionómero o resina compuesta. Eso nos va a permitir mantener la planimetría de nuestra preparación sin afectar la cantidad de tejido remanente. Finalmente, una vez que hayamos confeccionado nuestros cajones, tanto en este caso oclusal y proximales, procedemos a la terminación de la preparación. Eso consiste primero en comprobar que hemos dado una buena angulación a las paredes a través del repaso de la preparación con una fresa troncocónica, determinando u obteniendo una planimetría adecuada y también paredes lisas. Y también vamos a realizar el biselado del borde cabo superficial de la preparación. Ese desgaste final, llamado bisel, nos va a otorgar un mayor ajuste a nivel marginal entre la restauración y el diente. El biselado del borde axiopulpar puede verse complementado también con el redondeado del borde axiopulpar para evitar la concentración de tensiones en la restauración en esa zona. Acá vemos como también el biselado compromete el borde cabo superficial de los cajones proximales. El tamaño del área comprometida por el bisel va a depender del tipo de material o de la necesidad de ajuste que necesitamos en esa zona. Acá vemos una preparación ya terminada donde puede identificarse el cajón oclusal, un cajón proximal y las zonas comprometidas por el bisel. Y también la divergencia de las paredes tanto del cajón oclusal como del proximal. Acá vemos otras preparaciones en otros dientes con diferentes cajones o diferente posición de la cara oclusal, por ejemplo en este premolar inferior, en donde la preparación y su eje de inserción responden a la posición de este plano inclinado que correspondería a la cara oclusal. Otro tipo de preparaciones compuestas con cajones que no están conectados, en este caso de un molar superior, donde tenemos cajones ocluso proximales independientes que de alguna manera están respetando este tejido remanente para dar resistencia, pero estamos viendo preparaciones que tienen paredes en sus cajones que son divergentes hacia oclusal, también divergentes hacia proximal y que permiten la entrada y salida de la restauración. Muchas gracias. La próxima clase versará sobre la preparación para restauraciones indirectas online.